Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Eduardo Cleves Díaz y en esta presentación compartiré el reporte de construcción de caso titulado Aplicación significativa de las TIC para el fortalecimiento de la alfabetización digital crítica y las competencias comunicativas, desarrollado en la institución educativa Bateas, ubicada en Acevedo Huila. Este trabajo se enmarca en el curso Introducción a las TIC de la Unidad 4 y tiene como propósito analizar una problemática real del contexto educativo rural y proponer una respuesta pedagógica pertinente mediante el uso significativo de las tecnologías, particularmente a través de un curso piloto en Moodle orientado al uso educativo de la inteligencia artificial. En esta investigación parto de una realidad ampliamente reconocida en muchos contextos rurales, es decir, aunque las TIC están presentes en la escuela, su integración suele ser limitada, episódica y en muchos casos poco transformadora del aprendizaje. Eso significa que la tecnología aparece como apoyo visual, un recurso ocasional o una herramienta de motivación, pero no siempre logra consolidarse como una verdadera mediación pedagógica que fortalezca procesos como la comprensión, la argumentación, la producción de conocimiento y la autonomía del estudiante. Frente a esta situación, el estudio propone como respuesta el diseño de un curso virtual piloto en Moodle titulado IA aplicada a la educación, orientado a fortalecer la alfabetización digital crítica en estudiantes de secundaria. Esta propuesta se sustenta con autores como Buckingham, Selvin y Warshauer, quienes coinciden que el valor de las TIC no depende solo del acceso, sino del sentido pedagógico con que se integra. La metodología empleada corresponde a un estudio de caso educativo, con un enfoque descriptivo, analítico y propositivo. Se eligió este enfoque porque permite analizar en profundidad una situación concreta dentro de un contexto específico, en este caso la institución educativa ATEAS, y no quedará solo en la descripción del problema, sino avanzará hacia una propuesta de intervención contextualizada. Metodológicamente, el trabajo articula tres momentos. Primero, la caracterización del contexto educativo. Segundo, la identificación y el análisis de la problemática. Y tercero, el diseño de una respuesta pedagógica concreta. En este sentido, no se trata solo de observar que existe una dificultad en la integración de las TIC, sino de proponer una alternativa viable, pertinente y formativa que permita transformar esa realidad desde el propio territorio. El caso se sitúa en la institución educativa Bateas, en Acevedo Huila, un contexto rural profundamente ligado a la vida campesina y a la cultura cafetera. En este entorno, la escuela no solo cumple una función académica, sino también comunitaria, cultural e identitaria. Es un espacio donde convergen saberes locales, dinámicas familiares y expectativas de transformación social. Sin embargo, este contexto también presenta condiciones estructurales que afectan directamente la integración de las TIC, como conectividad inestable, acceso desigual a dispositivos y uso intermitente de recursos tecnológicos. Como señalan Boscard, Hodges y Warshauer, las desigualdades digitales no se limitan al acceso físico a la tecnología, sino que impactan la continuidad, la calidad y la equidad de los procesos educativos. Por eso, en este caso, resulta especialmente pertinente para demostrar que la innovación educativa en lo rural debe diseñarse desde la realidad del territorio y no desde los modelos descontextualizados. En la institución se identifican prácticas relacionadas con las TIC, que ya están presentes, pero de manera desigual y todavía poco consolidadas. Entre ellos se encuentran la búsqueda de información en Internet, el uso de videos y presentaciones como apoyo, algunas actividades con dispositivos móviles y experiencias puntuales con herramientas digitales educativas. También existe un interés creciente por incorporar recursos más interactivos, especialmente cuando se busca motivar a los estudiantes. No obstante, la problemática central es que esta presencia de tecnología no siempre se traduce en una transformación pedagógica sostenida. En otras palabras, las TIC existen, pero no necesariamente reconfiguran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal como plantean Amar, Buckingham y Selby, el problema no es simplemente usar tecnología, sino evitar que quede reducida a un recurso instrumental o anecdótico. El desafío está en pasar de una presencia parcial a una integración pedagógica significativa, crítica y formativa. La fundamentación teórica del caso parte de una idea central. Las TIC no deben entenderse solo como herramientas técnicas, sino como mediaciones pedagógicas, culturales y comunicativas. Desde esta perspectiva, Buckingham plantea que la alfabetización digital va más allá del dominio instrumental. Implica analizar, interpretar, cuestionar y producir información en contextos digitales. Selwyn, por su parte, advierte que la tecnología no es neutral y que su uso educativo debe examinarse críticamente, considerando sus implicaciones sociales, culturales y pedagógicas. Warshauer
Complementa esta mirada al señalar que la brecha digital no se explica únicamente con la infraestructura, sino también por factores sociales, formativos y contextuales. Finalmente, Cabero Almenara resalta la necesidad de una formación docente que no se limita a lo técnico, sino que integre pedagogía, ética y competencia digital. En conjunto, esos autores sustentan la necesidad del pensar de las TIC como una parte de la educación más crítica, contextualizada y transformadora. Para comprender con mayor profundidad la problemática y orientar la propuesta, se formularon varias preguntas de seguimiento. Estas preguntas permitieron analizar dimensiones clave como el acceso real a dispositivos y conectividad, las herramientas digitales que ya conocen los estudiantes, los fines con los que usan la tecnología y las dificultades que presentan al buscar, filtrar, analizar y producir información. También se consideró el fortalecimiento de las competencias comunicativas, especialmente la argumentación oral y escrita, y un aspecto muy importante en este caso, el riesgo de dependencia de la inteligencia artificial. La intención de estas preguntas no fue hacer un diagnóstico meramente técnico, sino identificar implicaciones pedagógicas concretas. Por ejemplo, si la conectividad es limitada, la propuesta debe pensarse desde formatos híbridos u offline. Si el uso actual es más lúdico que académico, entonces el reto es transformar ese uso hacia fines formativos. En síntesis, estas preguntas funcionan como un puente entre la comprensión del contexto y el diseño de la intervención. Como respuesta a la problemática identificada, se diseñó una propuesta pedagógica concreta, un curso virtual piloto en Moodle titulado IA aplicada a la educación. Esta propuesta no busca simplemente enseñar a usar herramientas de inteligencia artificial, sino promover un uso pedagógico, crítico, creativo y responsable de estas tecnologías en estudiantes de secundaria. El diagrama de flujo resume el proceso. Se parte del diagnóstico del contexto rural, luego se diseña una propuesta mediada por Moodle. Se incorporan herramientas de IA desde una mediación crítica. Se promueve el aprendizaje activo con el estudiante como protagonista y finalmente se orienta todo hacia un producto final que evidencie competencias reales. La propuesta se apoya en principios de aprendizaje activo, aprendizaje significativo y aprendizaje basado en proyectos, en coherencia con autores como Amar, Sancho Hill y Graham. En ese sentido, la tecnología no reemplaza al docente ni el pensamiento del estudiante, sino que amplía las posibilidades de interacción, autonomía y producción del conocimiento. El curso piloto se organiza en una estructura secuencial que busca acompañar progresivamente al estudiante en el uso educativo de la inteligencia artificial. Inicia con una fase de introducción general en la que se contextualiza el sentido del curso y se orienta el uso responsable de la IA en el ámbito escolar. Luego se desarrollan tres sesiones principales. La primera con Notebook LM, centrada en comprender, resumir y organizar información. La segunda con Gemini, enfocada en aprender a formular prompts claros y efectivos. Y la tercera con Canva más IA, orientada a la creación de contenidos visuales educativos. Finalmente, el proceso culmina con una actividad integradora donde el estudiante articula lo aprendido en un producto final. Esta estructura permite pasar de la comprensión y organización de la información a la formulación de preguntas de calidad y luego a la creación y comunicación de contenidos, promoviendo una experiencia formativa completa y coherente. Esta diapositiva muestra la lógica didáctica de la propuesta. En primer lugar, con los LM, el estudiante aprende a comprender textos, resumir ideas principales y organizar información de forma más clara. Aquí se fortalece especialmente la comprensión lectora y el estudio autónomo. En segundo lugar, con Gemini, se trabaja una habilidad centrada en la cultura digital actual, saber preguntar. El estudiante aprende a diseñar prompts, indagar mejor, verificar respuestas y desarrollar una actitud más crítica frente a la información generada por la IA. En el tercer lugar, encontramos a Canva más IA. El estudiante pasa a la producción. Sintetiza información, diseña de forma creativa y comunica con mayor eficacia. Finalmente, el proyecto integrador llamado Aprende, Crea y Comunica articula todos estos aprendizajes en una evidencia concreta. Esta secuencia es importante porque transforma al estudiante de consumidor de información en productor crítico de conocimiento. El valor pedagógico de esta propuesta puede entenderse al relacionar cada problemática con una respuesta concreta y un resultado formativo esperado. Por ejemplo, frente al uso superficial o esporádico de las TIC, la propuesta ofrece un curso estructurado y secuenciado que favorece una integración más sistemática. Frente a la dificultad para comprender y organizar información, Notebook LM aporta herramientas para fortalecer la comprensión, la síntesis y el estudio autónomo. Ante la baja calidad de la formulación de preguntas, Gemini permite desarrollar pensamiento crítico, precisión y verificación. Frente a la necesidad de fortalecer la producción de contenidos, Canva con IA impulsa creatividad,
comunicación visual y expresión académica. Y frente al riesgo de dependencia tecnológica, se incorpora explícitamente una mediación ética y reflexiva al docente. En síntesis, el valor de la propuesta no está en la novedad de las herramientas, sino en cómo éstas se articulan con necesidades reales de contexto y con resultados pedagógicos significativos. En conclusión, este estudio de caso permite afirmar que la integración de las TIC no debe medirse únicamente por la existencia de dispositivos o conectividad, sino por la calidad pedagógica de su incorporación. Uno de los hallazgos más importantes es que la brecha digital no es solamente tecnológica, sino también pedagógica, pues existe una distancia entre la disponibilidad de herramientas y su uso realmente significativos en los procesos de aprendizaje. En ese sentido, la propuesta del curso piloto IA aplicada a la educación demuestra que incluso en contextos rurales como la de la institución educativa Bateas, es posible diseñar experiencias formativas que conviertan las TIC en mediaciones auténticas para fortalecer la alfabetización digital crítica, las competencias comunicativas, la creatividad y el pensamiento reflexivo. En definitiva, cuando las TIC se integra desde la realidad del territorio, con intencionalidad pedagógica y con una mediación docente consciente, dejan de ser un recurso accesorio y se convierten en un verdadero vehículo de inclusión, participación y transformación educativa. Finalmente, presenta las principales referencias teóricas que sustentan este estudio. Estas obras permiten fundamentar una visión crítica de la integración de las TIC en educación, especialmente en la relación con la alfabetización digital, la mediación pedagógica, la formación docente y los desafíos de la tecnología en contextos rurales y educación híbrida. Entre los autores centrales se destacan Buckingham, Selvin, Wordsworth, Cameron Menara, Bhaskar, Hodges, Graham, Amar y Sancho Gil. Este trabajo representa una apuesta por una integración de las TIC que sea crítica, contextualizada y humanizada, especialmente en escenarios rurales donde innovar no significa copiar modelos externos, sino construir propuestas pertinentes desde la realidad educativa. Muchas gracias por su atención.